Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Como bien acabas de mencionar, Robert, estamos saliendo de una crisis que pasamos como familia, pero ya, gracias a Dios y por que Él nos dio la victoria en medio de esta situación. No fue fácil, fue un proceso, 14 días donde vimos ahora sí ¿qué puedo decirte? Yo creo que aquellos que han vivido esta situación saben de lo que estoy hablando. Son 14 días de crisis, ver a tus hijas, ver a la esposa, estar enfermo. No es nada fácil. Quiero saludarles en esta noche. No se vayan a espantar, voy a encender la cámara porque ando medio despeinado, porque el médico todavía no nos da de alta ante esta situación. Así que mis deseos esta noche es que podamos disfrutarlo, podamos pasar un buen tiempo compartiendo esta masterclass. Una de las preguntas que siempre me había hecho era, ¿cuándo empieza una buena vida? ¿Cuándo empieza una buena vida? Y muchas veces nosotros queremos responder a esa pregunta diciendo la buena vida viene el día de mañana. La buena vida está en el futuro. La buena vida es cuando yo logre mis metas, alcance mis sueños. Cuando yo logre mi objetivo, va a iniciar la buena vida. Alguien que ha pasado una crisis de salud puede entender que la buena vida no inicia en el futuro. La buena vida inicia un día antes de vivir. La buena vida inicia hoy. Si alguien te pregunta, ¿la buena vida para ti cuándo empezó? La respuesta sería el día de ayer. El día de ayer, que es el tiempo pasado, es donde nosotros tenemos que preparar mente, corazón, el espíritu, las emociones, los sentimientos, para que al otro día nosotros podamos vivir una buena vida, disfrutar la vida. Los afanes de la vida, las preocupaciones, le quitan al ser humano la oportunidad de disfrutar la vida. Si te das cuenta, la palabra disfrutar, en medio de esa palabra, o esa palabra es una palabra compuesta, viene de la palabra fruta. Y cuando nosotros hablamos de disfrutar la vida, estamos hablando de lo que nosotros sembramos en el pasado. Lo que nosotros sembramos en el pasado son los frutos que vamos a degustar, lo vamos a disfrutar el día de mañana. Una buena vida, la calidad de vida, no se establece después de los 30 años. Una buena calidad de vida se inicia desde muy pequeño. Yo platicando con mi esposa, con mis hijas, recordando los tiempos de adolescencia, los tiempos de preparatoria, fueron tiempos muy difíciles en la prepa. No teníamos dinero, no teníamos solvencia económica, pero sí el deseo de superarnos, porque recuerda que la educación y la formación no está basada en si tenemos economía o no tenemos economía.
La falta de educación nada tiene que ver con la pobreza, porque la educación es la pasión que debe de tener el ser humano para prepararse, para disfrutar la vida en un futuro. Pero lo vuelvo a repetir, la buena vida inicia el día de ayer o inició el día de ayer. Le decía a mis hijas que ¿quién nos enseñó educación nutricional? Nadie nos enseñó educación nutricional. Me daba hambre, pues un bolillo, virote, no sé cómo le llaman en tu estado. Aquí en Guadalajara es virote, el bolillo, con una coca. Y me lo tomaba, ¿no? Y eso solventaba o calmaba el hambre. Pero eso trae estragos tarde que temprano. Pero nadie nos enseñó el poder tener una buena calidad en la nutrición. Y cuando alguien no tiene educación en la alimentación y come lo que se le antoje, aunque es bueno comer lo que se antoja, pero todo con medida, nada con exceso, sabiendo que lo que hoy como, el día de mañana yo seré, yo voy a ser, porque lo que como va a afectar no solamente mis órganos en el sentido de el estómago, sino que el proceso de digerir los alimentos es la vesícula, el hígado, los vasos sanguíneos, el páncreas, y todos esos órganos van a ser beneficiados o dañados de acuerdo por lo que entra por nuestra boca. Y cuando nadie nos enseña qué sí y qué no, vamos a comenzar a construir nuestro futuro. Aunque hoy en día nosotros tengamos, en mi caso, 46 años, todavía estoy a tiempo de poder reeducar mis pensamientos y mis hábitos alimenticios para que mis próximos 40 años yo pueda disfrutar la vida. La vida, mucha gente se queja de la vida. La gente dice, la vida es ingrata. La gente se queja y dice, qué mal me trató la vida. Y si pudiéramos entablar un diálogo entre la vida y nosotros, te aseguro que la vida te respondería, yo nada tengo que ver con tu situación actual. Yo solamente soy vida. Lo que tú, lo que yo esté viviendo o estamos viviendo, no es cuestión de la vida, es cuestión de nuestras buenas o erróneas decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones erróneas en el trayecto de la vida, no es culpa de la vida lo que estamos pasando, sino son consecuencias de los errores que nosotros tomamos o las decisiones erróneas que nosotros tomamos en el camino. La vida es bella, la vida es maravillosa. Incluso hay una película que se llama La vida es bella. Y es algo que solamente tenemos una oportunidad. La vida es única. No hay dos en esta tierra. Solamente es una. Por eso hay que vivirla. Por eso hay que disfrutarlo. Porque este cuerpo solamente tiene una oportunidad de degustar un buen desayuno, de disfrutar la compañía de los seres queridos, de los amigos. Hay una sola oportunidad de poder contestar un mensaje, de contestar una llamada. No hay otra vida más en esta tierra
que la que estamos viviendo en tiempo presente. ¿Quieres vivir una buena vida? Bueno, empecemos construyendo hoy un nuevo paradigma, un nuevo modelo de pensamiento. Comencemos a reeducar nuestro sistema de pensamiento, que la buena vida empieza hoy para vivirla mañana. Bienvenidos a esta masterclass y vamos a seguir con este punto. Quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo vivirlo. ¿Por qué vives la vida? Hay gente que me dice, yo vivo la vida a la ahí se va, a la aventura. No hay un por qué levantarse temprano, no hay un por qué reír, no hay un por qué llorar, no hay un por qué ir a trabajar, no hay un por qué hacer las cosas. Cuando no hay un por qué lo quiero hacer, entonces nunca vamos a aprender el cómo vivir la vida. Cuando tú te respondas, ¿por qué me levanto todos los días a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana? ¿Por qué me levanto todos los días de mi cama y me voy a trabajar? ¿Por qué lo hago? Si tú respondes primero al por qué, el cómo lo haces será más fácil desarrollarlo. Mucha gente quiere responder primero el cómo, evade el por qué. El cómo vivo la vida, pues la vivo desvelándome hasta la 1, 2 de la mañana. La vivo emborrachándome los fines de semana. Lo vivo en parrandas. Lo vivo haciendo lo que yo quiero. El cómo lo vivo. Pero estos cómos matan al por qué. Porque en el por qué está mi visión, en el por qué está mi misión, en el por qué está mi pasión, en el por qué está mi motivación, en el por qué. Entonces, quien tiene un por qué para vivir, encontrará casi siempre el cómo lo va a lograr hacer. No es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre. Es el hombre el que le da sentido al sufrimiento. No podemos evitar el sufrimiento. El sufrimiento es consecuencia de las decisiones equivocadas que tomamos en la vida. El sufrimiento también es parte del desarrollo humano. El sufrimiento nos debe de llevar a tener un sentido diferente a la vida. Algunos pensadores dicen que el único ser que tropieza con la misma piedra es el ser humano. Después de vivir la experiencia de 14 días, casi tocando la muerte, digo, ¿por qué no aprovechar la oportunidad que se te ha dado para ser prudente en el vivir mañana? Te das cuenta que la gente, después de que salió de una situación como el COVID, anda en la calle sin cubrebocas, anda en los antros, anda en muchos otros lugares que uno dice, ¿acaso no sufrió? ¿Y el sufrimiento no le trajo un sentido diferente de la vida? Porque no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, si te das cuenta. Es el hombre, somos nosotros los que tomamos conciencia de lo que hemos pasado y hemos vivido para darle sentido al sufrimiento. El sufrimiento en sí no está mal. El sufrimiento
nos enseña a madurar. El sufrimiento nos enseña a ver la vida desde otra óptica. El sufrimiento nos enseña a aprovechar los segundos. Le platicaba a Raúl Mendoza que en estos días que estuvimos, estos 14 días, en medio de la crisis, en medio de todo lo que pasamos, tú sabes si alguien ha vivido esta situación, y si no lo han vivido, cuídense para no vivirlo. Es una angustia por no poder respirar, por no lograr procesar el oxígeno. El cerebro te trabaja a 1000 por hora y sufres el síndrome del pensamiento acelerado. Y en medio de eso, despertándome a 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya no podía dormir. Decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? No podía pararme de la cama conectado al oxígeno. Y dije, bueno, voy a aprovechar el insomnio que esto me está produciendo y voy a leer, voy a comenzar a leer. Entonces, comencé a leer. En 14 días pude, sin mentirte, me leí como 15 libros de más de 200 páginas. ¿Y por qué? Porque dije yo, bueno, si este proceso de sufrimiento le veo el lado positivo, voy a empezar a vivir este proceso de manera diferente. No es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que le da sentido al sufrimiento. La salvación del hombre solo es posible en el amor, a través del amor. Cuando la vida toma sentido, nosotros aprendemos a amar más que a odiar. El odio solamente provoca cáncer, gastritis, úlceras, enfermedades psicosomáticas, el rencor, el odio, el rechazo. Pero cuando nosotros aprendemos a amar, se suelta una sustancia química en nuestro cerebro que provoca placer. Dicen los especialistas en esto, que si tú abrazas a una persona, pero lo abrazas bien, pegando su corazón con tu corazón, 30 segundos, lo abrazas, le das un abrazo fuerte, liberas una sustancia de placer, que tu cuerpo entre en un proceso de relajación. Y cuando estás pasando una prueba, un problema, una situación, una crisis, el momento en que te llega un mensaje de una persona y te dice, estamos contigo, el cerebro capta esa palabra como un abrazo de amor. Porque recuerda que la salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Vivamos la vida amando. Sé que es difícil, claro, es difícil. Nosotros no podemos decir, no, nosotros, ay, amamos, no. Hay momentos en que tenemos que procesar en nuestra mente cuando debemos, o entendemos, más bien dicho, que debemos de amar aún a nuestros enemigos, que debemos de amarlos aún a ellos. Uno lo procesa, pero ¿cómo voy a amarlo si me traicionó? ¿Cómo lo voy a amar si me apuñaló por la espalda? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero cuando tú te das cuenta del beneficio que hay en el amor, no importará quién causó ese daño en tu corazón, quién lo hizo. Y cuando tú logres soltar el perdón,
y puedas hacer la declaración que tú lo amas, el primero que va a sentir los efectos positivos que trae el amor, eres tú. El hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia. ¿En qué se convertirá en el minuto siguiente? La buena vida inicia un minuto antes de que la vivas. No te limites a existir, sino ve más allá, vive la vida, disfruta la vida. El cónyuge, los hijos, sobre todo los hijos, si están pequeños, disfrútalos, porque ellos solamente están de paso en tu casa. Un día tú tienes que abrir la jaula y que ellos vuelen. Y cuando ellos vuelen, vendrán a tu memoria los momentos agradables que viviste cuando eran bebés, cuando comenzaron a dar sus primeros pasos, cuando dijeron por primera vez la palabra mamá, papá, ¿te acuerdas? Y eso te va a traer más allá de solo existir, te va a provocar un sentido de vida. ¿Por qué? Porque en eso se va a convertir en el placer, en el disfrutar el siguiente minuto. El hombre no necesita realmente vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta o una misión que le merezca la pena vivir bajo tensión. No podemos evitar vivir sin tensiones. Es más, hay gente que le gusta la adrenalina que provoca el estar estresados. Hay gente que ya el estrés es como una droga para ellos. El vivir estresado les produce placer. Pero eso ya necesita ayuda profesional. Alguien profesionista le puede ayudar para nivelar esos niveles y que él pueda tener una vida normal o entre comillas normal, porque no sabemos hasta dónde llega lo normal para uno. Pero sí tenemos que aprender a vivir. Realmente vivir sin tensiones es imposible. ¿Cómo tú utilizas la tensión que provoca el trabajo? Provoca la responsabilidad. ¿Cómo lo procesas? Cuando tú logras procesarlo, te vas a esforzar y vas a luchar para que esa tensión realmente valga la pena. Realmente valga la pena. Pero está en ti hacer los cambios de pensamientos, como te mencioné hace un momento. Está en ti cambiar el proceso de pensamientos. Entonces, y es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar. Cuando tú logras entender que la vida es una, que para disfrutarlo hay que prepararme años atrás o días antes o un minuto antes, entonces vas a encontrar la verdadera libertad. Esa libertad que nace en el interior y que esa libertad nadie, absolutamente nadie, te lo va a arrebatar. Lo que confiere a la existencia, a una intención y a un sentido. Le vas a encontrar sentido a la vida. Le vas a encontrar un motivo, el por qué, no el cómo, sino el por qué. Cuando tú le encuentres la respuesta al por qué, es porque le has encontrado el sentido a tu existencia, el sentido a tu vida. Naciste para volar alto. Naciste para romper tus propios límites. Naciste para entrar a una nueva dimensión. Si tú encuentras esa libertad y esa libertad está en tu interior, nadie te lo podrá arrebatar.
El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Sentimiento, sufrimiento. Cuando nosotros dejamos que mis sentimientos provoquen sufrimiento, estoy cayendo en la cárcel de mis propias emociones. Pero cuando procesas el sentimiento a través del sufrimiento y cambias tu idea de lo que tú estás viviendo en ese momento, entonces vas a tener ahora sí claro y preciso de que la vida, que a este mundo se vino a disfrutar de la vida. Me decía un amigo, el amigo que nos atendió durante estos 14 días, me decía, ¿sabes que no es el COVID lo que está matando a la gente, sino el miedo por no saber respirar? Cuando yo comprendí eso, dije, es cierto. Me dice, mira, cuando tú entres en una crisis de no poder respirar, no hagas esto. No, porque de esa manera bajas tu oxigenación y vas a sufrir consecuencias más adelante. Relájate. Piensa en algo diferente. Y cuando yo entraba en esa crisis y yo comenzaba con mi corazón bien acelerado, la oxigenación comenzaba a bajar, comenzaba a pensar, mis hijas, mi esposa, mi familia. De repente me entraba un mensaje y decía, estamos contigo, estamos orando, no te desanimes, échale gana. Eso comenzó a convertir mi sufrimiento en un sentido de vida. Y comencé a procesar mis ideas para entender que el sufrimiento es inevitable, no lo podemos evitar. Pero cuando logramos procesar el sufrimiento a través de los sentimientos y cuando estás rodeado de gente que te ama, el sufrimiento se vuelve más liviano. Y es ahí donde tú y yo encontramos esa idea clara. Entonces, ¿qué logramos? Bueno, es que la paz comienza con una sonrisa. La paz interior empieza con una sonrisa, comienza con una sonrisa. No te olvides, cada vez que tú te sientas angustiado, triste, sonríele a la vida. Sonríele a la vida. Sonríe y vas a encontrar una paz interna que nadie te lo va a poder arrebatar. Por eso menciono que la paz comienza con una sonrisa. La alegría es fuerza. No importa cuántos años tengas, no importa la edad, sé feliz, disfruta la vida, pero todo con medida, nada con exceso. Hazlo bien y verás que la vida te va a dar oportunidades que tú nunca te imaginaste. ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo decirte? Creo que el mensaje está claro. Ríe. Ríe carcajadas. Si tienes ganas de llorar, las lágrimas son una forma de liberar esos sentimientos reprimidos que tienes. Pero canta, que nadie calle tu voz. No importa que estemos desafinados. Cuando la canción sale de lo más profundo de tu corazón, libera tu alma de sentimientos y emociones reprimidas. Que esta noche la puedas disfrutar. Descansa. Mañana será otro día. Y como dijo Topollillo, hay que vivirla con alegría. Un abrazo, buenas noches. Gracias por estar en esta masterclass y sé que el tiempo es corto, pero
Espero que haya valido la pena. Un abrazo. Buenas noches. Si hay algo que comentar, estamos dispuestos a escuchar. Suelto el micrófono.